Bien, entonces, dicho todo esto, en teoría, me gustaría poner un ejercicio práctico, ¿verdad? Y para ello, vamos a tomar Lucas 2:14 y vamos a tomar una serie de traducciones, ¿verdad? De Lucas 2:14. Entonces, veamos, por ejemplo, esta paráfrasis de la TLA. Dice así: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. ¿Ya? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Traducción al lenguaje actual. Ahora veamos la NBI. Gloria a Dios y para esto quiero, o sea, lo voy a hacer así para que ustedes sean partícipes de este ejercicio, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, dice la NBI, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Se supone que es la buena voluntad de Dios, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, ahora la NTV. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Bien. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de su elección. Esta es la traducción de la BTX de la 3 y de la 4. ¿Verdad? Ahora vamos con la Biblia de las Américas. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Tenemos la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Bastante parecida a la de la Biblia de las Américas, y subrayé ahí o remarqué en rojo básicamente las pequeñas diferencias que hay entre una y la otra, ¿no? Aquí la Biblia de las Américas pues usó entre paz y los hombres entre, mientras que aquí se usó la preposición a en la Biblia de Jerusalén. Bueno, la Biblia de las Américas consideró poner en mayúscula a él, ¿verdad? Indicándonos que es Dios, y la Biblia de Jerusalén pues lo hizo en minúscula. No le pareció relevante, aunque eso no signifique que no está diciendo que no es Dios. Y bueno, finalmente la Reina Valera dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Bien? Entonces tenemos estas, creo que 8, para ver, tenemos 3, 4, 7 traducciones. Bien, entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Cuál es la traducción más adecuada? Bien, para que alguien conteste eso, porque a veces somos ligeros, ¿no? Que esta Biblia, que la otra. Bueno, tendríamos que haber revisado todas las Biblias, todos los pasajes y llevar una estadística, es decir, mira, esta es 60% más adecuado de acuerdo a mi criterio, ¿verdad? O esta es 70% más adecuada en griego de acuerdo a mi criterio. Entonces, otro profesor de griego posiblemente diga: no, no, ahí yo veo otra cosa, y es posible a veces, y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver un ejemplo bien práctico de ese tema. Bien, entonces, si consideramos de ese trinomio que les mostré, ¿verdad? Entre morfología, sintaxis y semántica, bueno, vamos a, en este ejercicio vamos a afianzarnos en el aspecto morfológico, semántico y considerando el factor externo de la fuente o de la variable. ¿Bien? Aquí que no avanzó. Ok. Entonces, fíjense, si vemos ese pasaje en griego, en el bizantino mayoritario, ¿verdad? En el Stephanos Textus Receptus de 1550, que se mantiene en el Scrivener de 1984 en el bizantino mayoritario, vamos a ver que dice: doxa en, ¿verdad? Upistois, theokai epiges e Irene en anthropois eudoquía. ¿Bien? Eudoquía. Ahora, si lo vemos en los textos críticos, como en Esclelan 28, el Esbiu 5 y demás textos críticos, vamos a ver lo mismo, pero no sé si notan que hay una mínima y pequeña diferencia, ¿verdad? Y esa mínima y pequeña diferencia está allí al final donde dice Eudoquía o donde dice Eudoquías. ¿Lo ven allí? De resto, el texto está prácticamente igual, ¿verdad? Eudoquía y Eudoquías. Entonces, vaya, el primer problema el primer problema no, lo primero que vamos a considerar es cuál, morfológicamente, por qué tenemos un cambio acá.
O sea, ¿por qué tenemos aquí? ¿Y qué significaría que en un lugar diga Eudoquía? ¿Y qué significaría que en otro lugar diga Eudoquía? ¿Y cómo nos impactaría eso la traducción? Entonces, bueno, habría, por ejemplo, que buscar, ¿verdad? ¿Qué significa Eudoquía? Bueno, en el léxico de Alfred Toogie, ¿verdad? Tenemos Eudoquías. Esta eta, bien, indica, bien, que es un femenino, que su genitivo es terminado en as, de hecho podría ser genitivo, ¿verdad? Eudoquía, eudoquías, ¿verdad? Es una palabra femenina y significa agrado, complacencia, buena voluntad, anhelo, propósito y por allá finalmente elección, ¿verdad? Y está presente en la Septuaginta, en estos pasajes y así asado. Entonces, pero bueno, aún no decidimos, ok, tengo los posibles valores semánticos, ¿verdad? Comenzando con agrado y complacencia, que son los más fuertes, luego voluntad, anhelo, propósito y por allá finalmente elección. Pero aún no puedo definir si es eudoquías o es eudoquías. Entonces, obviamente el traductor o el equipo de traducción tendría que hacer un trabajo bastante complejo de revisar las fuentes, ¿verdad? Esto lo enseña nuestro hermano Lucas en el curso de crítica textual. Bien, allí pues obviamente yo previamente preparé el pasaje. Aquí comienza lo que está escrito de forma directa ya. Y ahí están las separaciones. Si ven aquí, doxa, ¿verdad? Aquí está en upistoi, ¿verdad? Theo, pero está en nómina sacra, está contraído como abreviado, ¿verdad? Kai epites, ¿verdad? Irene en anthropos eudoquía. Entonces, bueno, mire, aquí el sinaítico del siglo IV parece allí que es Eudoquías. ¿Bien? Aquí parece mentira, pero ahí está una E. Está una E, si lo amplificamos, o una éxilo, mejor dicho. ¿Verdad? Usaban este recurso de a veces hacer algunas minúsculas para no pasarse de la línea. Entonces aquí tenemos la éxilon y la yuxilon, ¿verdad? Eudoquía. Si se dan cuenta en el código de este momento, de este uncial, ellos no tienen, como hacemos nosotros en el español, una rayita para decir que continuamos la misma palabra en la otra página, sino que tienes que saberte la palabra de memoria y poderla reconocer. Ahora, yo no sé, esto lo dejo a criterio de ustedes, pero si ustedes ven acá, ¿verdad? Y ampliamos esta área que está acá, pareciera que allí hubo una sigma, ¿verdad? Pareciera. No sé si lo están viendo en alguna pantalla grande, pues quizás puedan ver ahí el trazo, o podría ser parte de atrás de, de la otra página, como se ven aquí otras palabras, ¿verdad? Sin embargo, cuando revisamos otros textos, como el alexandrino del siglo V, ¿verdad? Y vemos la misma estructura, el mismo pasaje, ¿verdad? Doxa, entonces vamos a ver aquí que Eudoquías está aquí al final, ¿verdad? Eudoquías, ahí sí está la sigma, ¿verdad? Aquí está la sigma. Si nos vamos, ahí está la sigma, ahí se la resalté en amarillo, espero que la puedan ver. Ahora, si nos vamos al Vaticano del siglo IV, ahí tenemos la separación, y ahí tenemos Eudoquías, ¿verdad? Lo ven aquí, está la sigma, es una sigma lunar, y si vemos aquí el Besa, entonces aquí les parto las palabras. Prácticamente las palabras en este tipo, en los unciales, prácticamente hay que irse aprendiendo las palabras de memoria para poder reconocerlas, ¿verdad? De resto es bien difícil, pero no había separadores como se crearon después más adelante. Entonces aquí podemos ver que Eudoquías, ¿bien? Bueno, aquí está Eudoquías, también tiene la sigma, ¿bien? Entonces, bueno, podemos entonces es una decisión del traductor decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir por el texto recepto, yo me voy a ir por la edición crítica, yo me voy a ir por el Nestleada, me quedo con Eudoquía. Ahora, ¿qué va a significar esto? Me quedo con Eudoquía. ¿Qué va a significar esto? Bueno, que obviamente, y esto lo sabe alguien que estudia griego, un momento, por favor.
una llamada. Disculpen. Bueno, entonces fíjense, aquí les pongo una tabla con el paradigma de la primera declinación. Pues es una palabra de la primera declinación y bueno, es una palabra clasificada como de alfa pura. Entonces, ese tipo de palabras tiene un comportamiento. Ese comportamiento, pues aquí tienen las desinencias. Estos son los cambios morfológicos, ¿bien?, que va a sufrir la palabra. La palabra originalmente, como la vieron en el diccionario, es eudoquía, como está en el nominativo. Luego empieza un cambio morfológico, un cambio de sufijo que le va aportando una función sintáctica en la oración y le puede aportar género, le puede aportar número, si es un verbo le puede aportar persona, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que estudia la morfología. Entonces resulta que tenemos eudoquías aquí, pero también tenemos eudoquías acá. Entonces tenemos a eudoquías como genitivo singular, femenino, genitivo singular, y tenemos a eudoquía como acusativo plural. Tenemos dos opciones. Entonces, bueno, hay que ir al texto y poder ver si es posible dirimir las diferencias, ¿verdad? Las diferencias que nos pueda llevar a una conclusión. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Entonces, bueno, para eso vamos a hacer un desglose, ¿no? Teniendo aquí presente el significado, teniendo presente la tabla para que la puedan ver, vamos a traducir, vamos a hacer un ejercicio viendo la opción del genitivo singular. Entonces, vamos a tomar la opción del genitivo singular. Para quienes no han estudiado griego, básicamente el griego es un lenguaje muy flexible, mucho más flexible que el español. Por ejemplo, el verbo comer. Yo digo, yo como, tú comes, y ven cómo va cambiando el sufijo de comer, ¿no? Se va el infinitivo entonces nos queda la raíz com. Entonces, como, comes, come, comemos, comen, o coméis, si es vosotros coméis, comen si ellos comen, ¿verdad? Y todos esos cambios de sufijos que se van ocasionando en el conjugar del verbo, todos esos cambios son de tipo morfológico, ¿verdad? Y todos esos cambios te van dando una información que está en tu mente, que a veces no la piensas, pero que te dice género, número, tiempo, te puede decir persona, etcétera. Entonces, igual pasa acá. Por ejemplo, cuando tú tienes una palabra en genitivo, es una palabra que proyecta origen. Por ejemplo, el carro de William, ¿verdad? La mesa de Pedro. Entonces, allí hay un genitivo, porque hay una pertenencia. Entonces, cuando tenemos aquí esta palabra, ¿verdad? Eudoquía, agrado, complacencia, y está en genitivo, entonces deberíamos pensar en de agrado, de complacencia, de buena voluntad, de anhelo, de propósito, de elección. Esas son las posibilidades que tenemos allí porque está en genitivo. Entonces empezamos a hacer, ahí tenemos nuestro pasaje, ¿verdad? Entonces empezamos, voy a remarcar eudoquías y empezamos doxa, gloria. Obviamente me hubiese gustado hacer todo el análisis morfológico, pero no daría tiempo, ¿verdad? Entonces, gloria, doxa es gloria, en es una preposición que normalmente en su primera acepción se traduce como en, ¿verdad? Pero no siendo pensando en inglés, no siendo un en que está sobre, ¿verdad? Sino quizás un en que está dentro, ¿no? En, gloria, en, entonces, vino pistois, ¿verdad?
básicamente en lo más alto. ¿Bien? Por eso es que luego ven traducciones como en las alturas. Y algunos muy dinámicos me dicen en las alturas del cielo, pero ahí no está cielo. O sea, en la frase no está cielo, sino gloria en lo más alto. ¿Bien? Luego viene Theos, que es Dios, ¿verdad? Theos. Entonces, gloria a Dios en lo más alto y cae, ¿verdad? Luego viene una preposición, esta es una conjunción que puede ser y, también puede ser también. Luego viene epi, ¿verdad? Entonces, epi es sobre, ¿verdad? Es sobre. Puede ser un en, pero un en que está sobre la mesa. Por ejemplo, cuando decimos en inglés on the table, nosotros no decimos my mobile is on the table. Uno dice in the table porque no está dentro de la mesa, está sobre la mesa. Entonces, este epi, ¿verdad? Funciona de la misma manera. Es un en, pero es un en que si lo lees en la traducción en español um, y no tienes el detalle, no sabes qué te está diciendo, aunque puedas llegar a esa conclusión finalmente, ¿verdad? Que está sobre, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué no puedes llegar a esa deducción? Porque está tierra, ¿no? ¿Qué es? ¿verdad? Entonces, gloria en lo más alto. Ahorita lo estamos haciendo completamente como un interlineal, ¿verdad? A Dios y sobre o en tierra, fíjense que no hay artículo, ¿verdad? Paz, paz. Luego tenemos otra vez la preposición en, pero en este caso, y viendo la estructura, sabemos que, no está, que está funcionando con un valor instrumental. Al funcionar con un valor instrumental, realmente el significado cambia con, ¿verdad? Entonces, luego tenemos antropos en antropois, antropois, a o para hombres, puede ser a hombres o para hombres, y luego tenemos entonces la palabra que es de, ¿verdad? Y toda las acepciones que tenemos acá, desde su sección principal y primaria hasta la última. Entonces, bueno, gloria en lo más alto a Dios y sobre o en tierra paz con para hombres de agrado, para hombres de complacencia, para hombres de buena voluntad, para hombres de propósito o para hombres de elección. ¿Bien? Vayan haciendo memorias para cuando volvamos a ver las traducciones que les puse al principio, 7 u 8 traducciones, porque algunos comités o algunos traductores se fueron por la opción de tomar eudoquías como genitivo, pero luego posiblemente hay otros grupos de traductores que se van a ir por la opción de tomar eudoquías como un plural acusativo. Y vamos a ver si es posible que funcione como un plural acusativo. Bien, normalmente las opciones que más han tomado las versiones bíblicas de español ha sido inclusive ni siquiera grado, que es la sección primaria, sino complacencia. Y bueno, en el caso de la Biblia textual, elección, ¿verdad? Que puso allí elección. Y inclusive en esta traducción a veces puede haber una proyección teológica, ¿verdad? Sin entrar en ese campo, por eso es que es bueno que los grupos de traducción sean colegiados, ¿verdad? Y por votos para que si hay una posición teológica, entonces la misma no impacte la traducción. Puede ser, por ejemplo, que alguien piense, más allá de que sea cierto o no, que algunos creen en la predestinación, otros creen en el libre albedrío. Bueno, obviamente una traducción que termine, que diga gloria en lo más alto o gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz con los hombres de su elección. Entonces, bueno, esa es una traducción que va a apoyar, ¿verdad? La predestinación, ¿verdad? La elección soberana de Dios sobre quiénes son los que se van a salvar, sin entrar en ese tema, porque no es el fondo de esta clase. Pero, por ejemplo, y aquí vemos quizás una traducción ya con forma, ¿verdad? Gloria a Dios, ese es lo más alto, yo lo puedo convertir dinámicamente en las alturas. O sea, si aplico, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que muchas traducciones que alardean de ser literales, muchas veces realmente son mixtas. Usan literal cuando pueden y si no, van a usar equivalencia dinámica.
en pasajes específicos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de su agrado. O gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de su complacencia, para con los hombres de su agrado. ¿De quién? Bueno, obviamente del agrado de Dios. Pero ¿qué pasa si yo digo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad? Y esa traducción calzaría porque no tengo que suplir este posesivo. Este es un posesivo que está suplido para que la traducción tenga forma en español. Esa idea está completamente clara en griego, pero en español, si yo no pongo ese sub, queda la construcción débil. Gloria a Dios. Es más, si yo no suplo los artículos, aunque no están los artículos, si no se suple, la traducción queda débil. Cuando ustedes leen una gramática elemental de griego, ustedes van a ver que muchos autores inmediatamente cuando dan la clase de artículos les van a explicar que muchas veces hay que suplirlo, pero no porque el griego lo necesite, sino porque la sintaxis del español la necesita. Porque el griego, como ya les dije, es flexivo, pero el castellano, el español no. El español es medianamente flexivo, pero es un lenguaje sintáctico y preposicional. Es decir, necesita de las preposiciones y de la sintaxis, del orden de las estructuras de las oraciones para que tengan sentido. Yo digo, Pedro mató a Ana. Y le pregunto, Pedro mató a Ana, ¿quién mató a quién? Entonces, bueno, van a decir que Pedro mató a Ana. Pero si yo pongo una preposición en algún lugar allí, yo le cambio la estructura de la oración. Por ejemplo, a Pedro mató a Ana. Si yo pongo esa preposición a delante de Pedro, ¿quién mató? Ana mató a Pedro. A Pedro mató a Ana. Pero si yo pongo Pedro mató a Ana, entonces a ustedes les queda claro que Pedro mató a Ana. Entonces, el castellano es sintáctico y preposicional. Sintáctico porque nuestro orden natural es sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y hablar al revés, como habla el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, no es la forma natural. De hecho, esos son construcciones literarias y tienen sus nombres, ¿verdad? Hiperbatón, etcétera. Pero lo normal en castellano, por ejemplo, no es normal en castellano que nosotros comencemos el Génesis diciendo, en un principio Dios creó. No, porque la sintaxis natural es decir, Dios creó en un principio. Pero por poesía, por prosa, por costumbre y por seguir al hebreo, lo decimos como está en la Reina Valera. En un principio creó Dios, y suena como a cuento, ¿verdad? En un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la construcción correcta en español sería Dios creó en un principio, primero el sujeto, luego el verbo, luego el predicado, luego el objeto directo, el indirecto y así. Entonces, eso, para que tengan una idea a la hora de no juzgar rápida y libremente cualquier traducción. ¿Bien? Entonces, ahora veamos, por ejemplo, la opción que tomáramos el acusativo plural. Vamos a tomar el acusativo plural. Entonces, allí tenemos la construcción, tenemos la frase en griego y empezamos la traducción de palabras que ya hicimos, ¿verdad? Gloria en lo más alto, a Dios, y sobre la tierra o en la tierra, paz pero fíjense, ahora Eudoquías es acusativo y acusativo es objeto directo, ¿verdad? O inclusive a veces puede funcionar como complemento de una idea. Entonces, gloria en lo más alto a Dios y sobre la tierra. ¿Qué cosas sobre la tierra? Paz, complacencia o paz, agrado o paz, buena voluntad. ¿Bien? En los hombres o con los hombres o con para hombres, ¿verdad? Tomando la preposición en como instrumental, que es la función que realmente tiene allí. Entonces, una traducción ya con forma de Eudoquía funcionando como plural acusativo, pero gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buenas voluntades, ¿verdad? O buena voluntad para con los hombres. Y sería completamente válido. O sea,
un traductor que traduce de esta forma la va a defender y va a decir, bueno, mira, yo la veo como acusativo, ¿verdad? Aunque en vez de poner buena voluntad, debería poner buenas voluntades, porque está en plural, ¿verdad? Yo se lo puse allí en singular para que la asocien, creo que con la traducción de la Reina Valera, pero gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buenas voluntades para con los hombres. La idea en griego está completamente clara. Quienes tenemos ahora dudas somos nosotros al leer el código de ellos y poderlo llevar a nuestro entendimiento, ¿verdad? A nuestro entendimiento. Pero entonces ya una traducción que diga buena voluntad para con los hombres sería diferente a los hombres de su elección, porque aquí ya lo que estaría diciendo es que, bueno, enaltecido sea Dios en el cielo, en lo alto, y para los que están en la tierra, bueno, paz y buena voluntad, ¿verdad? De parte de aquel que está allá. Eso es lo que está diciendo de esta forma, ¿verdad? Paz y buena voluntad para con los hombres, de parte del que está allá, aunque no está allí escrito. Pero sería una forma completamente diferente de verla, de llegar a la traducción, a pensar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Para quién? Bueno, solamente para los hombres de su grado. Teológicamente, cada quien va a remar. Obviamente, habría que tomar otros pasajes, ¿verdad? Y poder, o sea, ya para hacer exégesis es otro tema, ¿verdad? Para saber con cuál, quién aceptaría cada o cuál traducción. Entonces, hay traducción de pasajes que son fáciles, que no tienen complicaciones, y hay pasajes como este, que no solamente tiene un tema de variantes de fuente. Imagínense, si en vez de ser eudoquías con sigma, fuera eudoquía sin sigma, entonces fuera nominal. Y como nominal, fuera nominal o vocativo, entonces como nominal o vocativo habría que hacer otro tipo de traducción, ¿verdad? Pensando en cómo podría quedar esa estructura oracional con eudoquía funcionando como nominativo. Y eso tomando en cuenta que el orden de las palabras en griego no es sintáctico como en español. Yo puedo decir en eupistois doxa o doxa en eupisto feo. Es decir, por eso el griego fue tan usado para la prosa, para la melodía, para la poesía, porque tú puedes acomodar y hacer las rimas, porque puedes hacer con el idioma lo que quieras, porque realmente la sintaxis te la da la morfología de la palabra. La morfología de la palabra que te va a decir cuál es el género, cuál es el número, eh, etcétera, ¿no? O si el verbo está en primera persona. Y allí lo interesante y lo rico del griego ya como un lenguaje sí abstracto, pero como un lenguaje ya de tercera o cuarta generación que tiene muchos recursos literarios. Bien, y la flexibilidad y el tema de la flexibilidad le da muchos recursos. Entonces, habiendo visto esto, y ya para concluir, ¿verdad? Sin ánimos de, de meterme en problemas con ustedes, ¿bien? Entonces, aquí tenemos nuevamente los pasajes, ¿ya? Los pasajes. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿verdad? Estando entre la traducción y el griego, ¿verdad? ¿Cuál es la traducción más adecuada? Y volvemos. Bueno, miren, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios le ama. Como idea puede estar cerca. Obviamente es completamente una paráfrasis, ¿verdad? Puede ser entendida por un niño de esta manera y cuando crezca, pues estudiará más a profundidad y entenderá el pasaje de otra forma o llegará a otras conclusiones. Ahora, si lo vemos como la NBI, gloria a Dios en las alturas, ya bueno, y aquí ¿verdad? Bueno, fíjense que la tele hace la licencia de quitar, de poner la palabra, aquella palabra que significa lo más alto en el cielo, ¿verdad? En el cielo, para que la gente entienda, para que un niño entienda en el cielo. Ahora, gloria a Dios en las alturas, ya se parece un poco más en lo más alto, y en la tierra paz a los que gozan, pero ¿de dónde sacó ese verbo gozar? ¿Verdad? A los que gozan de su buena voluntad. ¿De dónde lo sacó? De pensar en una traducción dinámica, de pensar en la idea.
¿verdad? Más que en el contenido, más pensando en el receptor que en el emisor. Luego, si vemos la NTV, gloria a Dios en el cielo más alto. Bueno, ya este pone más alto y también pone cielo. Ahí no está Uranos, ¿verdad? Entonces, aquí hay medio una paráfrasis, medio una equivalencia dinámica, ¿verdad? Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Bueno, aquellos en quienes no está allí. O sea, literalmente no está, pero se usa la estructura y la oración para darle forma a la idea. Gloria a Dios en lo más alto, en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Aquellos. Ahí tenemos una ayuda, o sea, ya la puse como dinámica, pero realmente está lanzando a una paráfrasis. Luego tenemos la BTX3 y la 4, pues no tiene una traducción literal. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en lo más alto, y en la tierra paz a los hombres de su elección. El único detalle es que, bueno, el equipo de la espía tomó una de las acepciones más lejanas, ¿verdad? Pero si pensamos en que para aquellos en quien Dios se complace, bueno, sería muy parecido para aquellos hombres de su elección. O sea, porque este tipo de traducciones basado en el genitivo está pensando, bien, en aquellos en quienes Dios tiene propósito, aquellos en quienes Dios se complace, aquellos en quienes Dios se agrada, y si Dios se agrada de ese grupo, bueno, es porque son de su elección, ¿verdad? Así lo podrían pensar. Ahora, la Biblia de las Américas dice, gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este se parece bastante a esta dinámica que está aquí en la NTV, pero le incorporó esta preposición aquí, el entre, ¿ya? Entre los hombres, que no está literalmente en el griego, pero es una forma de expresar, ¿no? Para como dejar claro que esos hombres, de ese grupo de hombres, de ese universo de hombres, es entre esos en quienes Él se complace, no entre todos, sino entre esos en quienes Él se complace. Entonces, aquí hay un poquito ya de teología que va apoyada por el tema del genitivo y de que es de su elección, que son de su complacencia, ¿no? Y está de tipo dinámica, no está tan literal, aunque la Biblia de las Américas es una Biblia que normalmente la clasifican como literal, está bastante dinámica. Aquí la Biblia de Jerusalén también se comportó dinámica. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Estuvo un poquito dinámica y la Reina Valera estuvo literal. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí el mensaje es diferente. Aquí ya lo que está diciendo el pasaje es que Dios tiene buena voluntad para con los hombres, ya con todos, y no hay excepción. Obviamente, pues sabemos que hay otros pasajes que pueden indicar otra cosa. Aisladamente allí, lo que podemos ver es gloria a Dios en la altura y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Bueno, alguien podría decir, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió para que todo el que en él crea, o sea, hay buena disposición de Dios para con los hombres. No estaría. O sea, aplicándole alguna teología hacia ese lado, no estaría mal. Y podrían encontrar pasajes con el cual enlazar esto. Pero pueden ver cómo diferentes organizaciones y diferentes editoriales, grupos de traducción, pueden llegar a buscar la forma que ellos consideran que sin ser un traidor a la traducción, porque me cuesta pensar que alguien traduce un material y conforma un equipo que cuesta miles y tiempo y recursos con la finalidad de engañar a alguien. Puede existir, no podemos obviar las maquinaciones del enemigo, pero a veces hay que entender, a veces jugamos ligeramente porque pues, desconocemos las lenguas fuentes y a veces sencillamente defendemos, nos convertimos con una Reina Valera o nos convertimos con una Biblia Textual cuarta edición y bueno, esta es la mejor versión y entonces no acepto lo que diga la NTV, pero va a ser caso por caso y de acuerdo a la utilidad
¿verdad? De acuerdo a la utilidad, el interlineal tiene su utilidad, una traducción de equivalencia formal o literal tiene su utilidad, una dinámica tendrá su utilidad y una paráfrasis tendrá su utilidad. Y recuerdo que una vez Lucas lo decía en uno de sus cursos, va a depender de acuerdo a la aplicación, pero dentro de considerar el método, inclusive el estilo, porque estaríamos hablando de sintaxis, estos cambios que ustedes ven que él pone aquí, que este pone entre, este pone a, que agrega, es parte del estilo, ¿verdad? Del estilo de redacción en la que un grupo piensa, bueno, de esta manera traducimos mejor la idea, si está traduciendo dinámicamente, ¿verdad? O si está traduciendo por equivalencia formal. Y no todo tiempo una traducción que se dice que es de traducción de equivalencia formal o literal, lo va a hacer realmente formal o literal, porque hay pasajes que cuestan mucho hacerlos de esa manera. Entonces, bueno, con este sencillo ejercicio, creo que podemos ver cómo a veces estamos entre la traducción y el griego y cuán importante es para no perder esos matices que a veces nos dan las preposiciones, esos matices que a veces nos dan la ausencia de un artículo o la presencia de un artículo, el conocer por qué puede faltar un artículo en un momento determinado por regla o porque tienes que suplirlo en un momento determinado. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración al momento de evaluar una traducción y lo sé porque muchos aquí lo intentan hacer y eso ya es de buen año. Y bueno, les doy gracias por el tiempo que se han tomado para escucharnos. Igual un saludo a las personas que nos siguen en línea. Por favor, apóyenos con un like. Nosotros hacemos este tipo de actividades con frecuencia para poner a disposición de nuestros hermanos herramientas, ¿verdad? Opiniones, a veces son solamente opiniones que les puedan ser útil en su crecimiento. No perdiendo nunca de vista, ¿verdad? Que el tema de la semana es las ciencias bíblicas y que las ciencias bíblicas están allí para disposición. El tema va a estar en con qué actitud yo me acerco a las ciencias bíblicas. Si yo me acerco en una actitud de creyente, si yo me acerco a las ciencias bíblicas como creyente, ¿verdad? Para llegar a que me ayuden a hacer una buena exégesis, a hacer un buen planteamiento, a, como dice a veces Lucas, a razonar mi fe, o si yo llego como una persona racionalista que antepone la razón por encima de la fe, entonces las ciencias bíblicas y sus diferentes ramas pueden ser usadas en contra o pueden ser usadas a favor. Lo importante es que aquellos que somos de la fe sepamos que las gramáticas griegas, las gramáticas hebreas, el Vine, el Strong, el léxico de Alfred Tuggy, eso no llegó por obra y gracia. Bueno, sí llegó por obra y gracia, pero hubo un equipo que trabajó y que para poder tener libros de historia, de arqueología, de geografía, bueno, hay ciencia detrás de eso. Ciencias o a veces pseudociencias o disciplinas, pero que hay un esfuerzo y un trabajo y que una Biblia de comentarios no llegó a sus manos. Ese comentario fue producto de investigación y esa investigación posiblemente ese comentarista tuvo que pasar por leer a un gramático griego o leer a varios, ¿verdad? O un filólogo o las conclusiones de alguna persona que pueden venir a complementar, ¿verdad? A complementar, para que no satanicemos las ciencias bíblicas, pero también podamos poner las ciencias bíblicas en su debido lugar. Y de antemano quiero invitarlos hoy a las 3 de la tarde, hora de Colombia, a las 4, perdón, hora de Colombia, a ver la presentación del doctor Raúl Cruz Mireles. Y va a estar hablando de esto, ¿no? Este tema interesante, el doctor Raúl Cruz Mireles, además de ser un físico, es un científico físico, también se dedica al tema de las ciencias bíblicas, es creyente y nos va a dar una perspectiva desde la fe
de la ciencia bíblica. Creo que va a ser bien, bien útil. Esa charla va a estar a cargo de nuestro hermano Jesús Francisco Méndez, quien va a ser el anfitrión. Y bueno, no se la pierdan, tampoco se pierdan el resto de las actividades que quedan por esta semana y la cafetería que vamos a tener el día sábado. Bueno, muchas gracias por su atención y Lucas, adelante. Muchas gracias, mi hermano William. Excelente presentación. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.